Pero sabes, el árbol genealógico no es solamente como la representación gráfica de los nombres de los antepasados, de los abuelos. Es una suma de todas esas vidas pasadas, de todas esas memorias, de todas esas lealtades invisibles que se van transmitiendo de generación en generación. Eso es el árbol. Es como un tesoro escondido, ¿verdad? En conjunto de todas las energías que nos han llevado a existir aquí, en el aquí y ahora. Y que bueno, que llevan varias parejas que nos han hecho los abuelos, bisabuelos, los abuelos, los padres, que han conseguido que nosotros estemos aquí. Y bueno, nada, lo importante es sanar esto porque lo que yo sane, lo sano para mis nuevas generaciones. Eso es lo importante de que yo sane. Cómo repercute a mí, a mis sucesores. Todo lo que yo trabaje, todo lo que yo eleve en nivel de conciencia, de alguna manera toda esa obra que yo realice y comparta con los demás, también se va a proyectar a las nuevas generaciones. ¿Cuáles son las leyes que tú observas dentro de ese árbol familiar? ¿Cuáles son? La repetición se puede comparar así como una pieza de máquina que se desgasta y se reemplaza por otra nueva. Siempre el árbol pide que los niños que nazcan sustituyan a algunos aspectos a algunas de sus ramas muertas. Por eso inclusive a veces le ponemos el nombre del abuelito, el nombre de yo no sé quién, y repiten, y repiten, y repiten, y no nos damos cuenta. Otra cosa también importante es bueno que cada persona que está habitada por 3 generaciones, cuando nos movemos nos llevamos con nuestro clan a nosotros para todos lados, abuelos, padres. La resistencia también es otra característica, porque es una reacción de defensa. Cada vez que nosotros nos movemos en algo, nuestro clan también se mueve por ese efecto del inconsciente familiar que trata de equilibrar la situación. Entonces muchas veces nosotros no queremos cambiar porque nos identificamos más con la identidad que se nos dio en nuestro árbol familiar. Por eso nos cuesta tanto la cambiar y por eso es tanto, sucede tanto la resistencia. Ahora, lo maravilloso de comprender esa historia del árbol genealógico es eso, que nos permite por un lado saber qué pasó, lo que vivieron, cómo se comportaron, de qué manera, conocer esa historia, pero también nos da la libertad de permitirnos vivir nuestro propio camino y nuestro propio destino. Tomar conciencia para llevarlo a la acción y soltar esas fidelidades familiares, que son las lealtades invisibles que nos hace pertenecer al clan. Nos cuesta dejarla de lado y todo esto sucede a nivel inconsciente. Por esta razón no comprendemos por qué repetimos algunos patrones, algunos acontecimientos en nuestras vidas iguales que nuestro grupo familiar y no nos damos cuenta. Pero nos limita y por eso que a veces no podemos avanzar, porque somos obedientes a nuestros ancestros. Y bueno, frecuentemente se manifiesta como un mandato, como una forma de pensamiento, la lealtad, que si dejas de pertenecer al grupo porque lo llegas a cambiar, qué sé yo, por ejemplo, toda la familia es pobre, entonces yo quiero ser rico, pero entonces me siento culpable y logro y tengo y no sé qué, pero me sigo sintiendo culpable por esa lealtad familiar, por decir un ejemplo. ¿Ok? Entonces no sabemos manejar ese cambio. Ahora fíjense lo interesante, cortar con esos serios mandatos familiares y sociales también es saludable. Saludable aunque no lo creas. Porque estos códigos, bueno, de obligaciones encubiertas, que aquí todo lo que es doctor, aquí todos tenemos que graduarnos de abogado, ¿no? Porque aquí toda la familia es, no sé, diabética, entonces los demás también tienen que ser diabéticos. Esa X lealtad que tengas de familia, nos hace como cautivo de un clan, ¿verdad? De una vida que creemos que no hemos elegido, pero de alguna manera sí. Sin embargo, cortar con eso es convertirte en la oveja negra, un personaje inventado en esa falsa perfección que define alguna familia y tú no quieres hacerlo, rompes con ese patrón y te conviertes en la famosa oveja negra. Porque a algunos les cuesta muchísimo. Bueno, porque tienen que manejar las memorias familiares y
¿Qué pasa con la culpa? Que los asuntos no hablados, las violencias, los incestos, las muertes que no se lloran, o sea, cualquier secreto que sea familiar y que no se llore, que no se hable o que se esconde, en el transgeneracional se convierte en un trauma que va pasando, ese secreto de generación en generación y que se convierte en culpa y eso es un gran peso que hay que trabajar muchísimo. De hecho, a cada bebé científicamente está estudiado cómo le afecta el papel bioquímico de cómo está el estado mental de la madre en el bebé. Toda la historia del clan es transmitida en las generaciones desde el momento de nacimiento. Entonces afecta como a cada miembro, a cada uno de los integrantes del árbol, la parte emocional, en lo bioquímico. Entonces, ¿qué es lo que la mayoría de los grupos familiares hacen? Negar, callar, esconder aquello que pasó, la violación, o que el otro se suicidó, o que era alcohólico, o que era X o Y, o que era trabajadora de la vida, qué sé yo. Cualquier naturaleza humana que nos hayamos empeñado en evadir, o un aborto, o una muerte, o sea, cualquier situación que se considere escabrosa en la sociedad, pero que tratan de ocultar, pero sin embargo, mientras más lo vivan en negación, más va a seguir repitiéndose ese drama y más sufrimiento inútil inclusive también al colectivo familiar. Mientras más juzgados están más condenados a repetirlo otro familiar, esa situación. Impresionante es como desde el útero materno ya se transmite las vivencias de la madre como de las abuelas, dependiendo de cuán nutrida sea esta experiencia, pero se transmite. Ajá, ¿y qué es lo que la madre transmite? Energía positiva o negativa. Le daremos a nuestros hijos lo que nos dieron a nosotros. Entonces las madres en ocasiones crean un sistema, bueno, de desnutrición emocional cuando están vacías. ¿Ves? Y entonces, bueno, por otra parte, pues el clan transmite también memorias muy dolorosas cuando la figura de lo femenino pues está muy subyugada, muy con padres ausentes también, o cuando los hijos, la mujer siempre es la que cría a los hijos sola, y eso es lo que el clan va a seguir transmitiendo o puede actuar equilibrando con distintas opciones, si alguno del sistémico impide que sigan sucediendo. Esa es la idea, que alguien despierte para que... Otro detallito importante es que lo que conocemos de nuestra familia es tan importante como lo que no conocemos. ¿Ok? Porque esos agujeros, esos olvidos, esa parte que no recordamos de nuestra historia familiar son sumamente interesantes. Cuidado si no los más interesantes. Ahora, en los arquetipos que hemos aprendido a nivel familiar, mira qué interesante los arquetipos femeninos. ¿Ok? Está la doncella, o está la salvaje, o está la heroína en la juventud. Y en la madurez, la amante, o la esposa, o la madre. Y en la vejez, la abuela, o la sanadora, o chamana, o la sabia. El hombre, la parte masculina también sufre, porque también hay heridas, no les permiten sentir expresión de las emociones y también esto es provocado inclusive por la misma. Lo más interesante es que el mismo sistema de creencias sobre lo que es el género masculino hoy en día es sembrado también por la mujer. Entonces no olvidemos esa responsabilidad de cuota que tenemos en lo que es el arquetipo masculino hoy día. Ahora, los arquetipos de la parte masculina son 4. El rey, el guerrero, el mago y el amante. Los arquetipos más inmaduros serían los del divino niño, el héroe, el niño precoz o el niño edípico, que todavía está pegado a mamá. Y a veces todos estos arquetipos vienen plantados ya desde el proyecto sentido, que es la información consciente o inconsciente, todas esas creencias y deseos, pensamientos y emociones de la mamá durante esos 9 meses de gestación que marcan.